Hoy quiero hablar como un padre que está a punto de morir, pero que quiere dar un mensaje muy importante. Cuando la hermana me habló, hablar de la familia es hablar de algo sagrado. Y no soy digno, pero que el Señor ponga gracia en mis labios y que hoy no escuches a un hombre, sino que escuches la voz de Dios. Efectivamente, hermano, el rey David, cuando estaba postrado en su cama, el consejo más valioso y más importante que le dio a su hijo Salomón fue: esfuérzate y sé hombre. Guárdale, dijo, los preceptos de Jehová. Anda en todos sus caminos para que seas prosperado. Pero ya ese fue un acto privado, ¿verdad?, de un padre hacia hijo. Pero en un acto solemne, David, como padre, reúne a toda su gente, capitanes, toda la gente más importante de su gabinete. Y primero él habla de que él tenía el deseo de toda su vida de construirle un templo al Dios Altísimo. Y había preparado todo, pero Dios le dijo: tú no lo vas a construir. Tu hijo, le dijo, lo va a hacer, porque tú eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Es por eso que después, en ese mismo discurso, en ese acto solemne, se dirige directamente a su hijo Salomón y le dice las palabras que la hermana leyó. Y tú, Salomón, le dijo: hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Él descudriña hasta lo más profundo de la mente y entiende todo dentro del corazón. Y le dice estas palabras: si tú le buscas, le hallarás, pero si tú le desechas, Él te desechará para siempre. Esas son las palabras de un padre que está a punto de morir, pero que quiere darle a su hijo el mensaje más importante. No le dijo como a veces nosotros vemos, ¿verdad? Cuida la casa, cuida no sé qué. No. Hermano, si usted le quiere dar el consejo sabio, divino, dígale estas palabras hoy que tenemos vida a nuestros hijos. Para que David le dijera a su hijo: reconoce al Dios de tu padre, quería decir que David conocía a Dios, al Dios vivo, porque Dios no es Dios de muertos, sino que Dios de vivos. ¿Y qué Dios quería David que su hijo conociera? Hoy, con toda la revelación del Nuevo Testamento, nosotros encontramos las palabras que Pablo predica en Atenas a todos esos élite estudiosa, filósofos, y le dice estas palabras que yo las voy a leer. Dice la palabra de Dios en Hechos 17, 24, 25: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por mano de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y a todas las cosas. Este es el Dios que yo debo de conocer para poder decir a mis hijos: reconozcan al Dios que hoy, antes de venirme para acá, vi un milagro.
O sea, Dios no es Dios de muertos, Él no está lejos, cercano está, dice, a los que le buscan de veras. Y Jeremías 10:23 dice que conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de sus pasos, ni el hombre en ordenar sus caminos. Hermano, aún el impío, él no es dueño de su camino y de sus pasos. Nosotros escuchamos a gente decir: yo hago con mi vida lo que quiera. Mentiras. A él lo domina el príncipe de este mundo. Y nosotros, hermanos, tenemos que entender en nuestros hijos que es Dios el que dirige nuestros pasos. Nadie más. Ese es el Dios que Dios quiere que nosotros como padres conozcamos para que nuestros hijos reconozcan, porque la primera Biblia que nuestros hijos leen, ¿cuál es? Nosotros los padres. Somos libros abiertos. Y miren, si le buscan, dice el libro de Proverbios que si le buscaremos como a la plata, a la sabiduría, hermano, ¿quién es la sabiduría? Colosenses 2:3 dice que en Él, en Jesús, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Quién da la inteligencia? Es Dios. Nuestros hijos tienen que entender que sin Dios no somos nada, que todo se lo debemos a Él, aún los pájaros. No hay uno que caiga que Él no lo sepa. Nuestros hijos tienen que reconocer, pero si yo no conozco a Dios, si yo no tengo esas experiencias reales como David tenía con Dios, porque él lo buscaba con una sed inquebrantable hasta el grado de decir: como el ciervo brama por las corrientes de los ríos, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Cómo David no iba a encontrar a Dios, hermanos? Si yo lo busco con esa sed, seguro que lo voy a encontrar. Pero si mi corazón no está el deseo de conocer al Dios vivo, ¿cómo Él se va a manifestar en mi vida? Imposible. Ahora bien, la pregunta es que muchos cristianos, y yo cuando empecé a leer la Santa Biblia, ¿será que Salomón fue sabio? Porque cuando usted lee Primera de Reyes 2, usted encuentra todo el pecado de Salomón. 300 mujeres, 700 concubinas y todo lo que hizo, y lo desviaron su corazón hasta el grado de que de apostatar, y dejó al Señor y le dijo a su padre en un acto solemne, lo que leímos: si tú lo dejas, Él te va a desechar para siempre. Pero ¿sabe qué, hermano? Salomón conocía muy bien a Dios, que es un Dios de misericordia, un Dios grande en perdonar. Y si no fuera por Eclesiastés, nosotros dijéramos ser perdidos. Pero ¿sabe quién es el hijo pródigo del Antiguo Testamento? Salomón. Salomón es el hijo pródigo de... ¿Por qué Dios no lo desechó? Porque volvió. Hermanos, y nuestros hijos, yo no puedo ni tengo tiempo de extenderme, pero le voy a dar pinceladas de lo que la palabra enseña, de cómo nosotros debemos de educar a nuestros hijos. La instrucción de temprana edad usted la conoce, pero a mí me encanta. Dijo el Señor: dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis, porque ¿de quién es el reino de los cielos? Hermano, ellos la tienen hecha, como dicen. Pero ¿hasta qué edad eso ocurre? Nos podemos dar una pincelada también, porque
a los 12 años Jesús estaba en el templo de tú a tú con los doctores de la ley. Pero llega un momento que ya el Hijo lo que necesita es lo que yo necesité cuando estaba perdido y cuando todos nosotros estábamos perdidos. Y de eso voy a hablar un poquito. La hermana me dijo que hasta las 9:50 no me quiero pasar. Entonces, hermano, efectivamente Salomón es el hijo pródigo del Antiguo Testamento y vemos que en el libro de Eclesiastés él narra, es el reflejo, él narra cómo el hijo pródigo vuelve a Dios y se da cuenta que sin Dios en este mundo todo es vanidad. Y ahora él nos aconseja a todos nosotros y a los jóvenes también. Y dice: el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios, hijo, y guarda sus mandamientos, porque esto es todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio con toda cosa encubierta, sea mala o sea buena. El temor va primero para poder obedecer. Mire, ¿qué es el temor a Dios? Es muy extenso. Pero a mí me llama la atención que dice la palabra de Dios que los ojos de Jehová están sobre todos, viendo al bueno y al malo. Hermano, el temor es sencillo, miren. Es ese respeto reverente sabiendo que los ojos de Dios siempre me ven. Por eso es que yo no puedo portarme bien, por decirlo así, solo aquí en el templo y en la calle, ¿verdad? O en mi casa. Los ojos de Jehová están en todo lugar, viendo a buenos y a malos. Pero hay una definición leve en el libro de Proverbios que me llama la atención, que el temor de Jehová, dice, es aborrecer el mal, la boca perversa aborrezco. O sea, es apartarnos del pecado. Pero hermano, es triste que en alguno de nosotros los cristianos no haya temor a Dios y estemos enojados con nuestro propio hermano o con algún vecino. Hermano, eso es triste porque ¿sabe qué? Imagínense que Jesús viniera hoy y yo enojado o peleado con alguien. Dios es categórico y dice en su palabra que yo debo perdonar. Y hay 3 razones o más por las cuales Dios quiere que yo perdone. Número 1 es porque Él me lo ordena. Y número 2 es porque si yo no perdono, Él no me va a perdonar. Y la otra es la que a mí me pone realmente de que yo cuando esta cita la analicé, inmediatamente hice una llamada. Aunque yo no haya tenido la culpa. Hermano, perdóname. ¿Sabe por qué? Dice que no vaya a ser que alguno, brotando una raíz de amargura, pierde la gracia de Dios. Por eso yo estoy diciendo que yo estoy hablando como un padre que está a punto de morir, pero que quiere dar un mensaje importante. Eso es lo que hizo David con su hijo Salomón. Y tú, Salomón, le dijo: reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, no por obligación, ¿verdad? Porque Él conoce todo intento de los pensamientos y le dice: si tú le buscas, lo hallarás, pero si tú lo desechas, Él te va a desechar para siempre. Hermano, Dios no va a desechar a nadie que aunque se equivoque, aunque caiga lo más bajo, pero Él lo que está esperando es que vuelva. Pero si no vuelve, Él no puede hacer nada y lo va a desechar para siempre. Por eso es que hoy es el día de salvación. Hoy es el día de buena nueva. Hoy es el día que yo tengo que arreglar las cuentas con Dios y con mi hermano y con quien sea. Ahora bien,
ya en el Nuevo Testamento. ¿Sabe cuántos versículos hay en el Nuevo Testamento que hablan de la educación de nuestros hijos? Se va a sorprender. Solo hay 2 que hablan de la crianza de los hijos directamente y otros 2 indirectamente. Eso es todo lo que hay. ¿Por qué? ¿Será que Dios no le interesa a nuestros hijos? No. Porque la Biblia no es un libro de paternidad, la Biblia es un libro de redención. El centro del Evangelio es el plan de salvación, por eso es que el personaje central es Cristo. Y lo que nuestros jóvenes que están rebeldes fuera de la iglesia, lo que necesitan es lo mismo que yo necesitaba cuando estaba perdido, la predicación del Evangelio. La educación de nuestros hijos tiene que estar centrada en la obra redentora de Cristo, porque eso es lo que dejó Cristo para salvar al pecador. Y si mi hijo está afuera, está perdido, necesita a Cristo. ¿Y por qué le predicamos otra cosa? Si aún el pueblo de Dios, cuando salió de Egipto, primero, ¿qué hizo el Señor? Lo rescata de la esclavitud, digamos hoy del pecado, y después lo bautiza y después le da la ley. Ese es el orden. Ahora bien, miren, es triste, hermano, le voy a decir algo. Dice aquí la Biblia, miren, el que anda con sabios, sabio será, pero el que anda con necios será quebrantado. Dice la Biblia que la necedad está ligada en el corazón del muchacho. Imagínate un joven predicándole a otro joven. Si aquí vemos al anciano mayor, a Salomón, con su gran experiencia, fracasos y todo, predicándole a los jóvenes, lea Eclesiastés. Aquí en la iglesia, el más experimentado, el más experiencia, tiene que predicarle a los jóvenes. Lo que vemos en la Biblia que Salomón hizo. Está claro, hermano, el que anda con eso será. Y dice que la Biblia que el corazón del muchacho está negado a la terquedad. Ahora bien, miren, qué triste, se nos acabó. ¿Sabe qué? Amram y Jocabed no le tuvieron temor, dice, al decreto del rey, porque tenían fe, por eso están en los héroes de la fe, que Dios iba a cuidar a ese niño. Tengamos esa fe que Dios nos puede traer, pero tiene que usted estar con callos en la rodilla. Señor, que mi hijo ahorita que tiene vida vuelva, no ya muerto, que vuelva, porque el Padre lo está esperando. Hermano, llevemos a nuestros hijos a Cristo. ¿Qué hizo Jairo? Su hija estaba agonizando y después le dicen, mira, tu hija murió. Jesús oyó y le dice, Jairo, no temas, cree solamente. Y ese padre que su muchacho, ese joven tenía un espíritu mudo, que eso es lo que tienen los jóvenes hoy. ¿Qué le dijo? Al que cree, todo le es posible. El hijo de la viuda de Naín ya lo iban a enterrar. ¿Y qué hizo el Señor? Vio que la mamá estaba llorando y le dijo, no llores, y tocó el féretro y ese niño lloró. El único que puede pasar de muerte espiritual a nuestros hijos se llama Jesucristo. Llevemos a nuestros hijos a Cristo. ¿Y sabe qué? Esos milagros que acabo de narrar yo no es lo más importante que Jesús hace. El milagro más importante es que transforme el corazón de ese muchacho rebelde, pero tú tienes que llevarlo porque tú eres el Padre. Y los únicos regalos que Dios nos hace, de todos los regalos que Dios nos hace hoy, los únicos los que nos podemos llevar son nuestros hijos. San se acabó.
Hermanos, me pidieron que todos los maestros se pusieran de pie. Vamos a orar. Padre, he predicado tu palabra, Señor, y yo sé que no regresa vacía. Si hay algún padre, Señor, que su hijo está fuera de tus caminos, te rogamos, te pedimos que vuelva, así como volvió Salomón. Si hay algún hermano aquí que tiene alguna indiferencia con otro hermano, te pido, Señor, en tu nombre santo, que vaya inmediatamente a pedirle perdón. Bendice el Señor a los maestros que van a tener tu palabra. Que podamos, Señor, presentarla con denuedo, sin miedo, Señor. Porque los días son malos, dice. Que aprovechemos bien el tiempo, porque los días son malos. Queremos, Señor, que en nuestros hogares haya paz, haya gozo, haya felicidad. La respuesta es: llenémonos del Espíritu Santo. Padre, bendice a mis hermanos, que lo rueguen en tu nombre santo.